Abrimos aquí la tertulia de humanidades que llega a nosotros por gentileza de Eusko Ikaskuntza. La pasada semana pudimos seguir a través de los medios de comunicación las celebraciones del centenario de las apariciones marianas de Fátima en 1917 a 3 niños. Esto nos lleva a recordar que también aquí, en Tierra Vasca, se produjeron visiones supuestamente milagrosas protagonizadas por niños y que tuvieron una repercusión verdaderamente colosal. Precisamente estos días en Vitoria-Gasteiz se puede ver una interesante exposición sobre este tema con el título Ikuspenak, Visiones, Mística y Política en el País Vasco. La muestra nos permite analizar sin prejuicios ni simplismos un fenómeno tan fascinante como complejo. Y lo vamos a hacer de la mano de un invitado que nos va a presentar ya nuestro admirado Juan Aguirre. Hola, Juan Arratsaldeon. Hola, amigos. Sí, un tema que exige tratar con rigor y con la delicadeza que como corresponde, lo que lo han hecho los amigos del Centro de Estudios de la Imagen Sant Soleil, que son los que han diseñado esta exposición, que está dividida en 2 partes, ¿no? Entonces, y además cada una con una sede. Por un lado está la exposición de fotografías en el centro de Endaraba de Vitoria y por otro una muestra de libros y de material impreso sobre el tema en la Fundación Sancho el Sabio, que está ubicada en Portal de Betoño. Bueno, y uno de los responsables de esta exposición es Ander Gondra Aguirre, nuestro invitado. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon. ¿Qué tal? Investigador. Y además es uno de los autores del estupendísimo libro catálogo que se ha publicado y que razona el contenido de esta exposición y que desde luego a cualquier persona interesada de lo que vamos a hablar a continuación le recomiendo vivamente que lo lea. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, Ander, por toda la geografía de nuestro país se conservan tradiciones y leyendas unidas a visiones y apariciones de la Virgen que se han transmitido de generación en generación y hasta hoy mismo. ¿Cómo se explica esa pervivencia que parece arraigar en algo que va más allá incluso de lo religioso? Bueno, la exposición sí que es cierto que se parece en un principio que se está ciñendo al fenómeno meramente mariano, ¿no?, de apariciones de la Virgen, pero en todo momento lo que planteamos es de proponer una visión un poquito más amplia que nos hable de dónde se origina todo esto, que es en las apariciones de tipo luminoso o sobrenatural, y luego en cada época o en cada contexto se van definiendo como buenamente cada cultura o cada paradigma cultural intenta, ¿no? En el caso del País Vasco, obviamente el punto un poco central sobre el que orbita la exposición es Ezkioga, como comentabais, pero veremos que hay otros muchos ejemplos que en buena medida se pueden analizar en contraposición a lo contemporáneo y viceversa. Lo cierto, Ander, es que muchas veces la Virgen se aparecía allí donde había habido un conflicto, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Aránzazu, pues se deja ver ante un pastor justo al finalizar la guerra de los parientes mayores en Guipúzcoa, como una forma como de cerrar, de cohesionar. La Virgen de Archiniega, pues aparece y zanja un problema de fronteras que había entre Archiniega y Álava. Y la de Angosto, en Villanañe, pues parecía querer compensar la crisis que siguió al traslado del obispado desde la vecina Valpuesta hasta Calahorra. Entonces, quiero preguntarte, conflicto social y visiones sobrenaturales frecuentemente vienen unidos. En buena medida sí, pareciera un poco que ese tipo de fenómenos funcionan como catalizador, ¿no?, como elemento que dispara una serie de reacciones en un momento de crisis o de conflicto social. Lo interesante es constatar que estas son obviamente visiones que han dado pie a santuarios de grandísima importancia, que movilizan una potencia política, ¿no?, o una influencia en la zona muy determinante, pero también en casos mucho más menores, que quizás encontramos en registros etnográficos del siglo XIX, que dan cuenta de cómo se aparecían también, hipotéticamente, ¿no?, elementos fantasmales a las personas del mundo rural. En este caso también había quizás conflictos mucho más pequeños, que igual tenían que ver con la movilización de un pequeño mojón o de una linde de tipo territorial, ¿no?, pero que era obviamente también determinante en términos de conflicto, de saber hasta qué punto llegaba el territorio de uno y el de su vecino, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que en buena medida todos estos fenómenos parecen estar muy conectados con momentos en los que se está determinando algún tipo de elemento conflictivo y resultan, pues bueno, como una especie de válvula de escape. Sí, sí. Oye, también ocurre, Ander, que una supuesta aparición mariana surja en competencia con otra. Por ejemplo, en 1931, en la pequeña localidad alavesa de Bachicabo, provocó las iras de los defensores del vecino santuario de Nuestra Señora de Angosto, su aparición. ¿Resulta anecdótico o es prueba de que mística y política, gracia celestial e interés terrenal pueden entrar en disputa? Hombre, el caso de Bachicabo es especialmente interesante porque se resuelve en apenas 3-4 meses, ¿no? Ya para diciembre de ese mismo año se ha terminado
y da un poco las 4 pinceladas básicas de cómo funcionan estos episodios, siempre y cuando no vayan a mayores, como es el caso de Kyoga, que la cosa se complicó. En el caso de Bachikawa, como bien comentabas, parece que hubo 2 intervenciones. Por un lado, las de las fuerzas que en ese momento podían estar operando en favor de la República y que no veían con buenos ojos que se fuera a proponer, pues en este caso, una nueva devoción de tipo rural. Y por otro lado, la del santuario más cercano y más influyente, que era Angosto, y que tenía obviamente que mantener un poco la preponderancia en esa zona. Realmente lo que comentabais en esta disputa de tipo ya un poco terrenal se ve también en el hecho de que, por ejemplo, en nuestra anterior exposición dedicada a la muerte y ritual en Álava, también dábamos buena cuenta de cómo en torno a las reliquias, por ejemplo, de santos, se han producido robos durante toda la época medieval para tratar de tener en el santuario que uno poseía, ¿no?, este tipo de elementos que movilizaban a tantísima gente y hacían, pues obviamente, que a nivel económico se convirtiera en un foco fundamental. Sí, sí. Hace algunos años tuve ocasión de entrevistar a Gustav Henningsen, que es uno de los principales especialistas en la historia de la brujería en Europa. Y la típica pregunta que le dice, bueno, ¿hay alguna peculiaridad en la brujería en Euskal Herria? Hablamos de la edad clásica, el siglo XVII, la época de los procesos de Zugarramurdi, etcétera. ¿Alguna peculiaridad de la brujería en Euskal Herria? Y él me dijo, sí, que son los niños los que desencadenan todo. Son niños que tienen visiones oníricas, lo que llaman malos sueños, y sobre eso que ellos relatan, que en sueños han visto, se sustentaron las principales acusaciones de brujería contra los adultos. Aquí se produce un curioso paralelismo, porque el esquema de estas visiones que vosotros analizáis a través de esta exposición es que unos niños asisten a un fenómeno extraordinario también, que en principio parece que es una manifestación luminosa. De ahí la cosa no pasa hasta que los adultos empiezan a elaborar una lectura ya más teologal y de alguna manera de lo paranormal basculamos a lo místico. Sí, efectivamente. En la sede de Santo Sabio, además de los libros en los que se da buena cuenta de cómo los adultos, ¿no?, comienzan a registrar y a tomar buena nota de cuáles son las revelaciones o los mensajes que la Virgen da, también hemos decidido dedicar un panel a un elemento que nos parece fundamental, que es la encuesta, ¿no?, el cuestionario que se pasó a todas las personas que desde un principio, en principio la mayoría eran niños, aseguraban haber visto a la Virgen. Esta encuesta obviamente la definieron miembros, pues, del clero de la zona, y lo que hace es definir ese primer elemento, como decías, esa primera manifestación luminosa un tanto abstracta, darle una forma muy definida y concretarla, en este caso en una figura de la Virgen que parece vestir de negro, que parece portar una espada, que parece tener una serie de elementos que la caracterizan. Pero es indudablemente muy fundamental la irrupción de esa primera figura adulta, que en este caso es religiosa, creo, pero que en otro contexto podría ser de otra índole, y determinar que el fenómeno fuera hacia otros derroteros. Bueno, la Virgen se aparece y transmite mensajes, ¿no? Por ejemplo, hay mensajes que se caracterizan por su contenido político en contextos de cambio radical. En Fátima, por ejemplo, pues en plena Revolución Rusa, allí va el mensaje anticomunista. En Esquioga, la proclamación de la Segunda República. Incluso, en el caso de esta última, se habló, irónicamente, de la Virgen del Estatuto. ¿Qué fue esto, Ander? Sí, es muy curioso porque digamos que la primera fuerza política que por aquel entonces operaba, el nacionalismo, se arrimó al fenómeno. Da la casualidad de que Engracio de Aranzadi, que era uno de los principales ideólogos nacionalistas de la época, era vecino de Esquioga, entonces lo tuvo cerquita de casa, y en la primera publicación que realizó, ¿no?, hablando sobre este fenómeno, parecía dar a entender que la Virgen quizás estaba apareciendo para confortar el ánimo de los vascos, como que estuviera dando gracias por lo fieles que habíamos sido y las convicciones religiosas que habíamos mantenido en momentos de crisis, ¿no?, en los que quizás el resto de España estaba ya cediendo ante el avance de la República. Lo que pasa es que, bueno, esto es lo que dio pie a que se hablara irónicamente, jocosamente, en alguna publicación de Madrid de la Virgen del Estatuto, ¿no?, como si incluso la Virgen apareciera ya con el estatuto debajo del brazo. Pero pronto empezaron a aparecer mensajes un poco contradictorios. El ceremonial que se oficiaba todas las noches comenzó a cerrarse al grito de ¡Viva España! Entonces, bueno, Aranzadi fue tomando distancias, y ahí es donde irrumpen, por ejemplo, otro tipo de corrientes, como pueden ser los carlistas, que vieron que quizás el mensaje ideológico que empezaba a posicionarse era más afín al suyo, ¿no? Al final, la verdad que era un batiburrillo difícil de controlar, y esto hizo pues que el fenómeno también fuera difícil de cortar, ¿no? Fue un fenómeno mediático lo de Esquioga en su tiempo, pero masivamente mediático a través de las fotografías que se ven de vuestra exposición, que verdaderamente algunas son impresionantes y que se reprodujeron en muchos periódicos. ¿Esto tenía precedentes?
A este nivel yo diría que no. Realmente en Fátima sí que había habido registro fotográfico, por ejemplo, del famoso Milagro del Sol, pero la particularidad de Quiroga, de que haya más o aproximadamente 200 videntes a lo largo de los años, hipotéticamente interactuando con la Virgen, dio pie a que los fotógrafos que acudían al lugar tuvieran una cantidad y un repertorio de rostros y de gestos que captar que hasta el momento no tenía parangón. Y de hecho, bueno, nos centramos también en uno de los paneles en la figura de Joaquín Sicart, que es un fotógrafo catalán que llegó a instalar en la localidad una suerte de tenderete en el que vendía fotografías reveladas al minuto de los distintos visionarios que la gente que visitaba la localidad se podía llevar como recuerdo y prácticamente coleccionarlos, ¿no? Como se convirtieron en personajes prácticamente célebres en la región. Oye, Ander, y ya para terminar, en el libro que acompaña la exposición Visiones, Mística y Política en el País Vasco, recordamos, decís que este fenómeno no es algo añejo ni completamente alejado de nuestros tiempos tecnologizados. A ver, cuéntanos esto. Bueno, esto es un tema que daría pie a otra exposición prácticamente. Hay estudios, por ejemplo, de un antropólogo italiano que habla de la vigencia de la Virgen en Internet, del visionarismo religioso, y es que en realidad si uno se pone a navegar y a buscar distintas páginas web y espacios y blogs en los que se habla de personas que al parecer dicen tener mensajes de la Virgen, hoy día se distribuyen pues, por newsletter y por correo electrónico, y realmente hay una participación inmensa en este sentido. Y luego, por otro lado, si no nos ceñimos al ámbito religioso, creo que todos conocemos un sinfín de programas radiofónicos televisivos en los que se habla de misterio, de cuestiones esotéricas, que muchas veces giran en torno a fenómenos poltergeist, lumínicos, etcétera. Entonces creo que, bueno, los paradigmas quizás han cambiado, pero el hecho sigue estando ahí. Bueno, pues recordamos para todos los oyentes que se han sentido interesados por esta sección. Exposición Ikuspenak Visiones, Mística y Política en el País Vasco, dividida en dos partes. Una exposición de fotografías en el centro de Endaraba y otra exposición de libros y publicaciones en la Fundación Sancho el Sabio del Portal de Betoño. Ambas hasta el 3 de junio, día en el que, por cierto, se celebrará la primera jornada de cultura visual, Los límites de la imagen, visiones y apariciones en el arte medieval hasta el cine, en la Fundación Sancho el Sabio y con entrada gratuita. Ander Gondraguirre, muchísimas gracias por acompañarnos y por informarnos también de estos fenómenos. A vosotros, muchas gracias. Juan, venga, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí nos vemos dentro de 2 semanas. Agur, Juan, agur.